Muy buenos días a todos que se encuentran en sus hogares en sintonía del Saludando del día de hoy. Como siempre, deseando que ustedes y los suyos se encuentren en excelentes condiciones de salud. Y si no, pues para qué estamos nosotros, para poder orientarles y llevarles información veraz en salud, bienestar y estilos de vida. Hoy, señores, permítanme presentar nuestro invitado. No sabemos aquí quién esperaba la invitación, si él o nosotros realmente esperando que nos acompañara en esta cabina. Así que recibimos en este día al doctor Wilmer Guzmán, quien es neurocirujano experto en columna, doctor, ¿podemos decirlo así? Sí, subespecialista en columna vertebral. Muy Sí. buenos días y bienvenido por fin. Dalma, realmente estoy muy contento de acompañarte aquí en el día de hoy. Realmente sí, yo tampoco te voy a decir que estaba más contento, más emocionado si yo o ustedes, porque lo habíamos comentado previamente. Sí. Y siempre decíamos, acá, Dalma, pero realmente nunca he ido a tu programa. Y tú decías, pero es cierto, doctor, nunca he ido a mi No, programa. porque uno siempre que el doctor es cirugía, con el perdón de sus pacientes de hoy, gracias por el espacio. Sí, aquella vez inclusive yo me dije, no, doctor, porque usted se ve así, como que yo wow, Dalma, pero vamos a tener acercamiento. Y mira, aquí estamos en el día de hoy. Y como siempre decimos, esta es la primera, para el que viene la primera vez, doctor, es el gancho, venir la primera vez, vuelve. Sí, con muchísimo gusto. Vuelve, Realmente, vuelve y vuelve, como decían con un político por ahí. sí, realmente muy contento, muy agradecido de acompañarte en esta cabina. Para mí es un gran placer y un honor que este Gracias. micrófono lo abran para nosotros poder Ay, hablar. Dios mío. Señor, ya ustedes saben que ahora yo me siento así como que vamos a querer esta entrevista. Doctor, hablaremos hoy de hernias en la causa columna, lesiones en general. ¿Por qué se ha puesto de moda este tema? Porque, y digo de moda porque nosotros buscando estadísticas, nosotros tal vez en círculos sociales, todo el mundo resulta que ahora tiene una hernia en la columna. Sí, mira qué sucede. Con el paso del tiempo han venido las nuevas tecnologías. Entonces, eso ha hecho que haya una mayor facilidad, un mayor acercamiento de los pacientes a recibir atención médica especializada. Y aparte de eso, los médicos hemos llegado y hemos tenido una mejor especialización en las diferentes áreas. Y hoy día existen subespecialidades y subespecialidades dentro de subespecialidades. Entonces, anteriormente, la columna la trataba cualquier médico. La trataban los ortopedas en mayor frecuencia, pero ya luego, entonces, los neurocirujanos hacemos una subespecialidad en columna vertebral y así también los ortopedas hacen una subespecialidad en columna vertebral, por lo que actualmente el paciente tiene un mayor acceso a médicos especialistas en el área y se han desarrollado muchísimas nuevas técnicas, muchísimos nuevos estudios y ya los pacientes tienen ese acceso y nosotros tenemos también acceso a esa tecnología que nos permite tener un mejor tratamiento con mejor resultado en la columna vertebral. Y sobre todo ese diagnóstico oportuno para poder tratar a tiempo. Exactamente, ese diagnóstico que ya se puede tener con un examen físico mejor elaborado, un examen neurológico mejor elaborado, más científico y bueno, pues con una mejor finalización del tratamiento del paciente. Y también, doctor, estamos manejando pacientes más conscientes, más educados, Así que es. tal vez ante cualquier síntoma de lo que vamos a hablar a continuación, pues buscan ayuda antes de que sea demasiado tarde. Sí, ya el paciente también tiene un mayor acceso a la medicina, y a la medicina especializada. Entonces, ya el paciente va directamente a donde su médico. El paciente ya le da un dolor de espalda, en Dajabón. Bueno, hoy en mi consulta privada, vi una paciente que vino de Dajabón porque otro familiar lo refirió y ellos van directamente a un neurocirujano especialista en columna. Entonces ya eso ha hecho que se haga mucho más fácil y bueno, pues que los resultados sean mejores. Y que es lo que queremos para poder entonces tener una mejor calidad de vida. Claro. Antes de entrar en cuáles son los tipos de hernias que conocemos, al final, ¿cuál es el primer signo de alerta para que un paciente vaya a buscar ayuda por un factor que termine en ser una hernia? La principal causa por la cual los pacientes van a la consulta es por dolor de espalda baja o dolor lumbar. La gente le dice dolor en la cadera, pero no es la cadera que duele, la cadera es otra cosa. El dolor lumbar es la principal causa de consulta a donde nosotros y es el principal bombillito que se enciende para decir que puede haber una hernia discal. Pero realmente nosotros sospechamos más de hernia cuando hay una radiculopatía o lo que las personas le llaman una ciática. La famosa La ciática. famosa ciática. ¿Por qué? Porque el nervio se comprime
en su salida, en la columna vertebral, y bueno, pues se irradia la pierna y ahí viene entonces el dolor y ahí es que se piensa más, es una hernia que tiene. Mire, que yo estaba tal vez muy lejos de poder relacionar una cosa y otra, y las personas pasan, ahora que usted lo menciona, como que una asiática lo toman como algo, eso era porque se me entumeció el pie o porque lo tenía en en una mala posición. Al final, señores, puede ser una hernia. Sí, así mismo es. En la mayor parte de los casos puede ser una hernia. A menos que sea una contractura muscular que la confundan con una ciática. Ya usted verá ahorita personas en consulta, doctor. Yo creo que tengo una hernia. Sí, así es, así es. ¿Cuáles tipos de hernias hay, verdad? Sí, hay diferentes tipos de hernia. Bueno, hay diferentes partes. En la columna se divide en 4, pero donde salen hernias es en 3. Cervical, que es el cuello, dorsal, que es la parte del tórax, y lumbar, que es la espalda baja, o lo que la gente le dice cadera, que como ahorita dije no es así, pero es región lumbar. Y dentro de estas áreas existen las hernias. Las hernias de diferente tipo. Hay una que es la más frecuente, que son el abultamiento o la protrusión discal. Entonces ahí es que cuando el paciente hace una resonancia y la recibe y la ve, que dice protrusión discal L3, L4, protrusión discal L4, L5, protrusión discal, y van, doctor, ¿y qué es eso? Hay que operarme. Y realmente ahí viene la parte de interpretación de eso. De esas imágenes. Esas imágenes. Entonces está la protrusión discal, que es una hernia pequeña, y está también la extrusión discal, que ya cuando el disco rompe el ligamento y sale hacia el canal, ya es una de las partes más graves de la hernia discal. Y están las hernias que son pequeñitas, que son los abultamientos. Entonces, estos 3 niveles o estos 3 tipos de hernia, no todos tienen que terminar en cirugía. No, la mayor parte no terminan en cirugía. Aquí estamos todos respirando, ¿verdad? Sí, eso es muy frecuente, que los pacientes lleguen a la consulta y al momento de llegar a nosotros hacen una idea de que hay que operarlo. Y obviamente siempre empiezan a buscar los vecinos, siempre empiezan a buscar los familiares, los cuales le dicen a ellos, tiene 3 hernias, hay que operarte. Y no es así. La mayor parte no hay que operarla. Aquellas que hay que operarla, bueno, ya esos son otros factores que hay que tener en cuenta. Que vamos a destacar también en un momentito. Vamos guardando para la parte final, pero yo me río porque el doctor habla que van a buscar donde los vecinos y tal vez algún familiar doctor, pero me imagino que ahora le llegan los que... Yo consulté en ChatGPT. Bueno. Mira, y el ChatGPT realmente ayuda. ¿La acerta más? Sí, el ChatGPT es muy diferente completamente a Google. Porque la gente va a Google y en Google lo distorsiona la información. Usualmente todo lo que aparece en Google es cáncer. Sí, terminas en muerte, un tumor en la cabeza. Exactamente. O con dolor en la espalda, eso debe ser un condrosarcoma. Entonces ahí van los problemas, mientras que ChatGPT no. ChatGPT es mucho más certero y específico, que Google. Sí, bastante. Usted hablaba del tema de las imágenes, lo importante que son para ustedes como especialistas poder tener esa interpretación certera para poder tener un diagnóstico y tratar a tiempo. Sí. Sin embargo, doctor, en nuestra cultura, popularmente, están los pacientes que usted le dice, mira, tiene que hacerte esta imagen y van y le engavetan y no regresan o van 2 meses después. Cuéntenos de esos casos. Sí, eso es muy frecuente, bastante folclórico, porque los pacientes muchas veces llegan a nuestra consulta y les encanta o enviarnos por WhatsApp, que también eso es algo que es muy frecuente, o llegar a la consulta, los que llegan con el resultado y me traen el reporte del radiólogo. Entonces me traen el reporte, mira doctor, yo le digo, ¿y las imágenes dónde están? No la traje porque yo entendía que no era necesario, porque ya el radiólogo lo reportó. Y usted va a leer lo que dice el radiólogo. Yo le digo, no, realmente no es así. Nosotros tenemos que hacer una interpretación de la imagen. Nosotros tenemos que ver el estudio nosotros mismos, para nosotros identificar qué tipo de hernia es y si realmente está comprimiendo el nervio, qué tan grande es, en qué localización se encuentra, porque muchas veces se encuentra en el foramen, que es el agujero a través del cual sale el nervio, que no es lo mismo que sea una hernia central, una paracentral, una foraminal, una extraforaminal. ¿Entiendes? Hay diferentes localizaciones, tamaños, y uno tiene que verla. Al nosotros ver la imagen, hacemos una correlación con la clínica del paciente y ahí entonces nosotros determinamos si realmente requiere algo más o si se requiere de tratamiento con medicamentos, con terapia física, con bloqueo, con una cirugía. Y ahí se va dependiendo de lo que uno encuentre, de lo que uno vea.
La edad, doctor, a mí me ha llamado mucho la atención, quizás porque estoy un poquito más ajena o no tan expuesta a estos temas, pero sí ahora como que el punto en la alerta porque tengo amigos de mi edad que no estamos mayores todavía, considerando nosotros, varios que han salido con hernias, algunos pueden ser tratadas de una manera, como usted dice, con tratamientos como en casa, se podría decir, Conservador. conservadores, Sí. y otros ya le han referido a cirugía, porque el aumento, digo yo, repito, aumento pues, desde nuestra realidad en pacientes más jóvenes, cuando uno entendía eso le da a los mayorcitos, o es porque uno realmente se está Bueno, poniendo Dalma, lo mayor. que pasa es que los años van pasando. Ya, ya. Y estamos jóvenes, pero Nos realmente, sentimos, pero no lo estamos. exacto, creemos que estamos jóvenes de la cuenta y los años van pasando y ya los amigos se van haciendo hipertensos, se van Ay, haciendo Dios diabéticos. mío. Y nosotros decimos, pero ven acá, pero nosotros estamos jóvenes, ¿por qué está pasando esto? Realmente porque los años van pasando. A medida que va pasando el tiempo, yo veo más amigos que estudiaron conmigo en el En colegio consulta. que van yendo donde mí. Y tú dices, caramba, ¿y qué está pasando? Porque estamos jóvenes. Pero realmente es eso, es que los años van pasando, pero también hay un factor importante. Los jóvenes somos los que, bueno, son los que más hacen trabajo Sí, sí, pesado. acepto. Lo de la doctora Sara, yo sé que dice, sí, jóvenes, somos jóvenes. Sí, no, somos jóvenes sin duda. La diferencia está en que yo no hago trabajo pesado. Por eso digo que Sí. son los que más trabajo pesado hacen, porque aquellos que realizan trabajo en los cuales tienen que levantar objetos pesados, tienen que durar mucho tiempo sentado, los taxis, son factores de riesgo y usualmente son la gente joven que lo hacen. Entonces empiezan a los 18 o 20 años a maltratar esa columna, cuando llegan 35, 38, 40, 42, 45 años, ya llega un punto en el cual ya empiezan a salir los síntomas, pero eso es porque hay todo un background de lesión de columna, micro lesiones que van entonces acumulándose y ahí vienen entonces los problemas. Usted habla de esas lesiones que tal vez o micro lesiones acumuladas. Sí, Yo recuerdo que mis padres me insistían mucho con el tema de la mochila y sí. del peso de la mochila. Ahora que vamos también a entrar en el año escolar, ¿puede uno ir desarrollando algún tipo de factor o es un factor de riesgo esas mochilas tan pesadas desde muy jovencito y llegar y después Sí, de ser... mira, las mochilas realmente hacen daño en la columna cuando son muy pesadas. Uno debe de tener mucha consideración en qué tanto peso le va a poner a la mochila del niño. Y si va a tener que llevar muchos libros, muchos materiales escolares, lo ideal entonces es que le compre una mochila de ruedas para que la ruede y no tenga que cargar sobre la espalda. Tener importante una consideración y es que esto no produce deformidad. La famosa escoliosis Sí, o desviación de la desviación de la columna. columna. Eso no produce desviación, no es un factor como para uno decir que le va a producir una escoliosis o una desviación, no es así. Pero sí le puede producir cambios en el caminar, cambios en el andar, y entonces eso va a hacer que la biomecánica de la columna pueda cambiar con el tiempo y se puedan maltratar los discos, los ligamentos, los músculos, y a partir de ahí entonces venir esos microtraumas, esas microlesiones, y entonces desencadenar un problema más a futuro. Usted hablaba de las terapias conservadoras para Sí. algunos tipos de hernias. ¿En qué consisten básicamente y cuándo es recomendado? Lo primero es que el tratamiento conservador, usualmente en el 95% de los casos, suele ser el tratamiento ideal y de inicio. A veces tenemos pacientes con mucho dolor y con hernias grandes y la mayor parte de las veces nosotros iniciamos con un tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque según los estudios, 3 semanas es el tiempo en el cual una hernia, una compresión, una radiculopatía cede con medicamentos o sin medicamentos. Por lo cual, si nosotros tenemos un paciente el cual le indicamos cirugía, inmediatamente lo vemos porque la hernia está grande y hay mucho dolor, puede que ese paciente sin el procedimiento mejore. Entonces iniciamos siempre con manejo conservador, a menos que sea una emergencia. Una emergencia es aquel paciente que tenga un pie caído, que no pueda levantarlo, que tenga un déficit motor, un déficit neurológico, aquel paciente también que tenga un disco extruido, roto, que migró y está dentro del foramen donde sale el nervio. El doctor lo está diciendo, yo estoy sintiendo como el nivel de Sí, dolor. es increíble, es muy doloroso. Entonces, ya son pacientes que se considera una emergencia y en los cuales ahí sí se ordena o se manda cirugía. Entonces, el manejo conservador consiste en medicamentos, reposo, terapia física, rehabilitación y ya el bloqueo, que no sería conservador, pero sí es mucho menos invasivo. Pero es medicamento, reposo, terapia física y rehabilitación. No al revés.
No terapia física y rehabilitación, y menos en los centros que por ahí le están anunciando en las redes sociales que es donde usted tiene que ir si tiene una hernia. Primero hay que atenderse clínicamente. Ustedes Claro. no se muevan de ahí, que después de la pausa continuamos conversando con el doctor Wilmer Guzmán. Gracias por mantener la sintonía con Saludando. Hoy hablamos sobre hernias en la columna con el doctor Wilmer Guzmán, neurocirujano, pues también experto, es su especialidad en los temas de columna. Y qué bueno que ahora, como usted decía, pues podemos decidir dónde ir y con quién ir. Porque antes como que usted iba, era el cardiólogo, ¿quién más? El endocrino y el internista. Sí, había muy pocos realmente. En general, y ahora es como que, doctor, ¿cuántas de la subespecialidad? Sí, toda una gama de subespecialidades. Pero es más, yo entiendo que más exacto el tratamiento, más directo, porque usted se especializa en columna. Ya yo sé que si mi tema es de columna, pues ¿dónde ir? Exactamente. Sí, ya ahora mismo nosotros tenemos entrenamientos mucho más avanzados en lo que existían antes, con técnicas quirúrgicas mucho más avanzadas, con técnicas mínimamente invasivas, con visión directa y magnificada de toda el área que se va o que se está operando, mucho mayor cuidado de los tejidos. Entonces eso hace que ya la cirugía sea una cirugía compleja, se hace mucho menos compleja, y una cirugía de muy alto riesgo se hace de bajo riesgo, que eso también ha avanzado mucho en los años, el asunto del riesgo, que ese también es otro asunto importante, que se tiene el miedo y el mito de que va a quedar inválido después de la cirugía. El doctor, aquí hablando de mitos, antes de que nosotros entremos a nuestro segmento de mitos y realidades, el doctor está bastante empapado de lo que pasa en Saludando. Doctor, ese hecho también de que usted sea neurocirujano, yo entiendo que permite como que ese tratamiento más integral del padecimiento, aunque sea de columna, y como que esa relación que pueda guardar entre lo que ustedes desarrollan como neuro directamente. Sí, el neurocirujano es un cirujano de cerebro, de cráneo, cerebro, médula espinal y columna vertebral. Entonces, sí, nosotros tenemos entrenamiento, claro, en microcirugía, que eso hace que el cuidado de los tejidos sea un cuidado bastante importante, y hay que desarrollar destrezas microquirúrgicas, lo cual hace que uno tenga que disecar bien los tejidos, cuidar los nervios, cuidar el saco dural, que es la membrana que envuelve toda la médula espinal, el cerebro y los nervios, y sí hace que se tenga un manejo bastante meticuloso y cuidadoso de los tejidos del sistema nervioso. Y también pregunto porque habrán muchos que se cuestionan como dónde, quién ir. Te hablaba de que los ortopedas tratan, que tienen especialidad claro. También en traumatología y en temas de columna, sí. Pero ustedes también, ¿qué decidir? Sí, así es. Dentro de la ortopedia hay una subespecialidad en columna vertebral, y hay ortopedas que hacen ese entrenamiento, y claro, son especialistas en esa área y tratan y manejan el área de la columna vertebral. También más o igual que muchos de nosotros. La diferencia está básicamente en que nosotros hacemos médula espinal, que es la parte central del sistema nervioso, que se desprende, por así decir, desde el cerebro. Es como una computadorita. Sí, entonces del cerebro desciende la médula espinal, pasa por el centro de la columna vertebral, y es lo que permite que el cerebro se conecte con el cuerpo y con el medio externo, y que el cuerpo y las extremidades, el tronco, se conecte con el cerebro. Cuando uno tiene un trauma, un paciente... ¿Cómo se dice? El centro de control. Es el intermediario, es la carretera a través de la cual asciende la información y va desde el cerebro y hacia el cerebro. Cuando una persona tiene un trauma, que se fractura la columna y queda inválido, por ejemplo, lo que se lesiona, aunque se lesione la columna, no es tanto la columna como tal, es más bien la médula espinal. Entonces esa médula que se lesiona, que se secciona, que se traumatiza, es lo que no permita que ascienda y descienda la información hacia el cerebro y desde el cerebro, y entonces es lo que hace que el paciente tenga un déficit, que puede ser motor, o sea, para moverse, o puede ser sensitivo, para sentir, para orinar, para defecar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los neurocirujanos tenemos entrenamiento en cirugía de médula espinal, que en los traumas es otra cosa, pero por lo menos en médula espinal, en tumores de médula espinal, en lesiones... y que eso es otro programa.
Sí, Totalmente. Ahí hay un sí, mundo por abarcar y es otro casos que hemos mundo. visto también que la gente se pregunta cómo. Sí, es Y otro mundo. yo siento que Entonces, el caso del padre de Pamela Suet sí, claro que nos sí. despierta también mucha curiosidad a nosotros como Sí, dominicanos. tuvo una lesión por un trauma a nivel cervical. Sí. Pero sí, esa es la diferencia básica. Los ortopedas normalmente no se involucran en la médula espinal y nosotros sí. Que en ese punto de que ya ustedes tienen el paciente que llega con esos síntomas, pasa por esa evaluación que ustedes le hacen, dura las 3 semanas de un tratamiento más conservador, ¿cómo se decide que debe ir a cirugía y cómo se hace también este acompañamiento de parte de ustedes? Porque cuando se menciona cirugía, se menciona Sí. anestesia y columna, ¿usted cree que yo me puedo quedar con la hernia? Estrés inmediatamente, estrés emocional, Mejor estrés déjenmela familiar. ahí. Sí, realmente ya luego de que el paciente entra en la parte o en la fase de que no mejora, es que empezamos a pensar en cirugía. Pero el paciente primero debe de agotar unos pasos. El tratamiento conservador puede durar más de 3 semanas, puede durar un mes, 2 meses, 6 meses, un año. Y todo va a depender de cómo evolucione en el tiempo. Un paciente, ¿cuándo se piensa en cirugía? Cuando no mejora con los medicamentos, no mejora con el reposo, no mejora con el tratamiento médico clínico y más bien se mantiene o igual o empeora. Y esto es un dato de alarma, un checklist positivo de que no está bien y de que Hay que, todo va en peor. Si tenemos también una resonancia, que hay que tenerla, un estudio de imagen, que avale e identifique que lo que el paciente está sintiendo tenga una correlación con el hallazgo imagenológico. Porque yo puedo tener un paciente con una hernia a nivel cervical y que el dolor sea lumbar en la pierna izquierda. Entonces, como que ahí no hay una se correlación. ramifica. Yo puedo tener también una hernia en el nivel L2, L3 del lado derecho, pero el paciente tenga el dolor en el dermatoma S1 del lado izquierdo. Entonces, hay Wow. que identificarlo y saber bien cuál es la causa. Si tengo una correlación clínica, imagenológica, paciente que no mejora, que aún con tratamiento, aún con reposo, aún con todas las estrategias y ejercicios que se toman en consideración, no mejora, ahí se piensa en cirugía y ahí entonces viene el estrés del paciente y de la familia en pensar lo primero, que es lo Es peor. lo peor, total. Puedo quedar inválido. Y la gente no dice eso, la gente dice, doctor, yo puedo quedar lisiado. Entonces ahí viene esa idea errónea de que realmente es lo más frecuente que pueda suceder y no es así. Realmente el paciente no tiene por qué quedar inválido luego de una cirugía de Al columna. contrario, lo que estamos intentando mejorar tu calidad de vida, ¿no? Al contrario, la idea, lo que se busca es mejorar, no empeorar. Solamente un paciente puede tener un déficit neurológico postquirúrgico en una catástrofe. O sea, que el paciente diga que entre bien y salga con un problema, una catástrofe. Y ya hoy día, con todos los avances que tenemos, con el neuromonitoreo Sí, transoperatorio, háblenos de esos avances que existen para este tratamiento de cirugía de columna. claro, mira, hoy día nosotros contamos con imágenes transoperatorias. O sea, el paciente se opera y durante la cirugía nosotros estamos observando todo lo que estamos haciendo a través de algo que se llama un brazo en C, que es rayos X transquirúrgico. Dentro de la sala de cirugía tenemos un brazo en C, un equipo de rayos X. Aparte de eso, hacemos con neuromonitoreo transoperatorio, que es que un neurofisiólogo conecta al paciente a una computadora a través de muchos cablecitos y muchas agujitas conectados en el cuerpo entero y va midiendo la velocidad de conducción de los nervios y de los músculos y de esa manera, si se produce alguna alteración en uno o en varios de los dermatomas o miotomas, entonces se detecta en la computadora, inmediatamente el neurofisiólogo dice, doctor, cuidado, Que cuidado ahí, ahí, que está en contacto con un nervio, con una raíz, con la médula espinal. Aparte de eso, utilizamos magnificación. No es a ojo pelado que operamos. Operamos con lupas, operamos con microscopio quirúrgico y con iluminación directa en la lesión. Aparte de eso, también existen otras técnicas hoy día, que es la endoscopía, que es la introducción de cámaras, como se hace la endoscopía gástrica, la colonoscopía, la artroscopía de rodilla, de hombro. Asimismo, en estos momentos existe, o desde hace años, existe la introducción de cámaras para también ver lesiones, pero eso tiene ya sus indicaciones específica. sí, específicas y precisas. También el instrumental que se usa hoy día no es el instrumental que se utilizaba antes. Hoy día utilizamos instrumentos hechos más para columna vertebral y que no se usan en otra parte del cuerpo, porque son áreas que requieren un instrumental específico, especializado y
un instrumental realmente tecnológico y científico. Y apto para, y esa es la importancia de poder Sí. ponernos en manos expertas y también con especialistas que se encuentren en centros hospitalarios que nos brinden y nos garanticen esa seguridad asistencial y sobre todo a nivel quirúrgico. Doctor, usted se nos adelantó a nuestro segmento de mitos y realidades y dijo uno de los mitos que teníamos. Que es el principal, ¿eh? El principal, después de una cirugía de columna, ahí podemos ir viendo en pantalla, el paciente queda inválido. Ese es uno de los que más se dice. Claro, ese es el más frecuente y el más temido. Y ya el doctor dijo que no es así. No, no necesariamente. Y mucho menos en cirugía de columna lumbar. En cirugía de columna lumbar es muy difícil que un paciente pueda quedar con un déficit neurológico, de quedar inválido en silla de ruedas. ¿Por qué razón? Eso tiene una razón anatómica y orgánica, estructural. ¿Por qué? Porque en la columna lumbar no hay médula espinal. La médula espinal termina a nivel de L1 y L2. Normalmente la cirugía de columna lumbar, hay veces que operamos L1, L2, L3, normalmente es L4, L5, L5, S1, y ahí no hay médula. Ahí lo que tenemos, claro, son nervios, raíces nerviosas que se llama cola de caballo o caudequina. Entonces, una lesión de un nervio de esos sí puede suceder, pero con la magnificación, visualización directa de los nervios, de los tejidos, imágenes, neuromonitoreo, es realmente muy difícil que pueda suceder. El segundo mito del día de hoy es amigo de los que dicen el otro. Operarse de la columna es más riesgoso que beneficioso. Quédese con su hernia. Bueno, muy frecuente. Sí, muy frecuente, pero es frecuente y es válido para el que no tiene el dolor. ¿Verdad? Entonces el paciente va y dice, a mí es que me duele. Muchas veces los hijos no quieren que operen a su papá, a su mamá, por el miedo, por el temor, por el riesgo que puede haber. Y el papá o la mamá dice, a mí es que me duele. Entonces yo sí me opero. Eso también es otro error. Realmente hay que tener objetivos claros de la cirugía de columna. No es magia. No es magia. La cirugía de columna no es magia. Y los objetivos que podamos tener en cuanto a la recuperación del paciente están muy claros. Nosotros buscamos una mejoría de un 80%. Es difícil que se logre la curación del paciente. A veces lo podemos lograr. Pero la mayor parte de los casos, nuestro objetivo, y siempre se lo explico a los pacientes, es una mejoría de un 80%. Ya un 80% mejor, alguna molestia usted puede tener y alguna molestia usted va a tener. Recordando que usualmente son pacientes que no son jóvenes, que tienen otros problemas y que una hernia que esté comprimiendo un nervio y usted le descomprima ese nervio, recuerde que usted tiene muchas articulaciones, que tiene muchos discos, que tiene muchos ligamentos, que tiene muchos músculos que también duelen con la edad. Y si usted pone dos personas de 65 años, uno al lado de otro, uno con hernia y uno sin hernia, probablemente los dos le duele. Entonces, a su manera, pero le duele. Hay que tener claro qué tipo de dolor es que se va a quitar o a mejorar, porque no todos se quitan y es imposible no poder quitarle todo el dolor a una persona. En este punto, sus recomendaciones en esta parte final, brevemente, para las personas que han sido sometidas a una cirugía de columna, que muchas veces no respetan el protocolo postoperatorio y después llegan al doctor, me pasó esto, y con esto también de cierre el manejo de ese dolor que usted explicaba. Sí, yo siempre digo a los pacientes otra cosa. La cirugía se puede dañar. Si usted no sigue los lineamientos, si usted empieza a hacer fuerza, a levantar objetos pesados del piso, a levantar maletas, a levantar botellones, a buscar objetos en el suelo y no cuida su herida quirúrgica, la cirugía se puede dañar. Y ahí entonces es que vienen los problemas y vienen las reoperaciones. Que a mi papá lo operaron 2 veces. Claro, todo depende de qué sucedió y si se dio el seguimiento correcto. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, la cirugía se daña. El trabajo que uno hizo, que bastante tedioso es, se daña. Y lo lindo que después no es culpa de ellos, doctores, de ustedes que hablan. Exactamente. Porque si fueran responsables y dijeran, fue por mi culpa. Sí, así es. Y otra cosa es el dolor. ¿Cómo se maneja? Bueno, con reposo y medicamento. Reposo. Y reposo, aquí siempre hay una pregunta que le hacen a los cirujanos de las diferentes áreas que nos han acompañado. Y es que algunos
algunos hombres son muy desesperados y algunas mujeres también. Entonces, es reposo en todo, doctor, ¿verdad? Pero y la vida cla- sexual va incluida. Pero claro que sí, tienen que reposar. Nosotros hemos tenido pacientes increíbles. Yo tuve un paciente otro día que la doctora Ortega, que es mi asistente, que es la que me da apoyo en los pacientes, que me dice, doctor, pero eso es increíble. Yo fui a quitarle el dren al paciente y el esposo estaba al lado y me dijo, doctora, después que le quite el dren, ¿yo puedo ya empezar? Ay, Dios Y yo, Dios, mío, pero los esa señora está pacientes. recién operada de la columna. ¿Cómo es que está pensando en eso? Por Dios. Un espere enfermito. para que después, no, y después entonces, bueno, entonces por la parte económica hay que pagar 2 veces. Sí, no, realmente sí, hay que tener reposo absolutamente todo. Pero esa es una pregunta que nunca se queda. No se queda y cuando se queda yo se la hago saber porque yo sé que usualmente la tienen porque después de 15, 21 días, 30 días ya existe como una desesperación de Claro. una de las dos partes. Va a estar mejor después de esa recuperación. Sí, claro. Doctor, antes de despedirlo, usted también dirige el circuito norte de la Sociedad de Neurocirugía, ¿verdad? Sí, se llama Neuronorte, es la filial norte de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía. Y sí, ya tengo ahí 1 año y 8 meses siendo el presidente de Neuronorte. Y en general, ¿qué está haciendo la organización como tal, como sociedad, a favor de? Bueno, nosotros hacemos nuestras actividades académicas y científicas mensuales. Ya, por ejemplo, el mes que viene tenemos una en colaboración con un centro de investigación de Parkinson en movimientos anormales que viene de Estados Unidos y tenemos una actividad pautada para el día 20 del mes que viene de 2 días, un día con pacientes y un día con médicos especialistas de todo el país que vienen hacia Santiago. También realizamos actividades en pro de la educación de los pacientes, en la educación de los familiares y en la educación de los médicos, no solo neurólogos y neurocirujanos, también de otras áreas que pueden nutrirse con Que es nosotros. bastante ese factor de cuidadores. Sí, claro que sí, es muy importante. Y ahora, doctor, ¿dónde podemos conectar con usted para todo el que tiene una hernia o un dolorcito hoy? Mire, va a comenzar, ok, vamos a buscarlo. Bueno, realmente estoy en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, consultorio 722, piso 7. Ahí hacemos consulta de neurocirugía y cirugía de columna vertebral. ¿Y en las redes sociales? Las redes sociales, @dr.wilmerguzmanv. Y bastante activo que es el doctor, vayan a seguirlo. Bueno, realmente sí, mucha gente le gusta. Y estamos esperando el cafecito de los viernes. El cafecito lo viene con Valkyria. Ya ustedes saben, entonces, por favor, repite el usuario. dr.wilmerguzmanv, bueno, ya. Sí, ahí el Sí. arroba antes para que le pueda dar el Sí, usuario. el arroba es antes. Sí. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros felices y sabe que aquí estamos esperando la próxima visita. Muchísimas gracias, Dalma. Realmente un placer y un gusto acompañarlos en el día de hoy. Y a ustedes no me voy sin recordarles que todas estas piezas bellísimas que me están viendo cada día son exclusividad de Vicky Modas, ubicada en el 2º nivel del Hospital Metropolitano de Santiago. Vayan a seguirle a las redes también. Ahora sí será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar en Saludando. Bye bye.